Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy en este bonito paso a paso. Bueno, pues el día de hoy una bonita y hermosa flor que se vende como pan caliente, ¿verdad? Bueno, vamos a realizar esta florecita que se usa para aretes, para collares, para separadores de libro, para llaveros, que les va a encantar. Me fascinó esta linda flor y bueno, estos son los colores que yo voy a usar. Siéntanse libres de usar los colores que ustedes tengan, los que prefieran o los que vayan con su personalidad, ¿ok? Y el crochet de 1.75, ¿ok? Ahí está. Si su material es más delgado, yo voy a usar abuelita, pero si es más delgado el de ustedes, pueden usar el número de 1.25 o 1.50, ¿ok? Para que les quede preciosa. Bueno, pues ahora sí, comenzamos. Muy bien, preparamos nuestro primer color. Yo voy a usar este moradito con arito mágico. Preparamos arito mágico, lo pueden hacer así como yo o cualquiera que ustedes sepan realizar. Muy bien, subimos una cadena y vamos a tejer en puntos medios altos un total de 11. Con lazada entramos, jalamos hebra, salimos por todos los puntos, así. ¿Okay? Este es el punto número 1, lazada, mismo espacio, salimos por todo, punto número 2. Y así que vayan quedando bien bonitos, punto 3, punto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Muy bien, ya tengo los 11 puntos. Voy a cerrar. Preparamos la hebra, estiramos, que cierre, que no cierre muy apretado, ¿ok? Ahorita lo apretamos más. Y vamos a preparar así. Cerramos con punto deslizado en el primer espacio. Muy bien, ahora sí, miren, podemos estirar para que cierre. Ya estamos listos para la vuelta número 2. Vamos a iniciar con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora con lazada vamos a tejer en puntos altos sin brincarnos ningún espacio. 6 puntos separados con 2 cadenas. Entonces, en el espacio que sigue, vamos a entrar saliendo por 2 y por 2. Y 2 cadenas. Lazada, siguiente espacio, un punto alto y 2 cadenas. ¿Okay? Aquí llevamos 3. Siguiente espacio, punto alto número 4 y 2 cadenas. Siguiente espacio, punto número 5 y 2 cadenas. Punto número 6. ¿Okay? Y aquí nos detenemos. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿sí? Separados con sus cadenitas. ¿Ok? Vamos a mantener esta hebra en reposo. Esto quiere decir que la vamos a estirar y nos vamos a detener. ¿Ok? Voy a tomar el siguiente color. Muy bien, preparamos el siguiente color, preparamos el bucle y fíjense muy bien. De este lado está nuestra hebra en reposo. ¿Ok? Vamos a entrar por aquí. Entonces entramos aquí y vamos a subir 2 cadenas. Este es un punto alto, ¿ok? Vamos a dar lazada y vamos a entrar en el mismo espacio, saliendo por 2 y por 2. ¿Okay? Vamos a contar un total de 4. 1, 2, punto alto número 3 y punto alto número 4. Aquí nos detenemos para subir 2 cadenas y vamos a cerrar en ese mismo espacio con un punto deslizado. Nos vamos a pasar al siguiente espacio con punto deslizado. Así, híjole, se me fue la voz, amigas, ¿eh? Voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, mil disculpas. Bueno, nos quedamos aquí, vamos a subir 2 cadenas. Damos lazada y vamos a entrar en el mismo espacio con 4 puntos. Contamos 1, mismo espacio, uy, aquí se quiso entrar la hebra que tengo por acá. ¿Ves? Ahí viene otra vez. Ok, 2,
3 y 4. Aquí nos detenemos para subir 2 cadenas y en el mismo espacio punto deslizar. Muy bien, ya están quedando esos bellos pétalos. Miren así, están muy bonitos. Cada vez que finalicen, entramos al espacio que sigue con otro punto deslizado. Subimos 2 cadenas y tejemos 4 puntos en el mismo espacio. Tejemos 1, 2, 3 y 4. Ups, creo que me pasé. 1, 2, 3, 4. No, sí lo hice bien. Subimos 2 cadenas y cerramos con punto deslizado. ¿Ok? Así. Siguiente espacio, punto deslizado. 2 cadenas y 4 puntos. Una vez listos, nos detenemos para subir 2 cadenas y en el mismo espacio punto deslizado. Y ya estamos en el último con punto deslizado, 2 cadenas y 4 puntos. Una vez listos, vamos a subir 2 cadenas, mismo espacio, punto deslizado, que no se les desbaraten los puntos, ¿eh? Por eso dejen esta hebra bien larga para que no se les vaya a aflojar. Aquí miren, es un truco, amigos y amigas, ¿ok? Ahí está. Muy bien, una vez finalizado aquí ya simplemente subimos una cadenita y estiramos bastante largo para poder ocultar al final, ¿ok? Muy bien. Así es como luce nuestra flor. Algo que podemos hacer, amigas y amigos, antes de continuar, para que no nos estén aquí estorbando, porque andan bien bailarinas estas hebras, ¿verdad? Andan bien bailarinas. Las podemos ir ocultando, miren así. No, nunca las corten al ras. Ya saben, ¿eh? Ya saben esos secretos, ya se los deben de saber. Bueno, nunca me voy a cansar de repetirlos, ¿eh? Porque luego sí preguntan. Siempre preguntan, ¿verdad, amigas? Ahora sí, miren, nos va a dejar trabajar bien a gusto. ¿Ok? Y nos faltó una. Ay, no, sí lo hicimos bien. Ahora sí. Retomamos la hebra que dejamos por acá en reposo. Así. Y vamos a subir, a subir, a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. ¿Ok? Así. Y vamos a girar nuestra flor para enganchar aquí con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Ahora vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadenas. ¿Ok? Vamos a dar una lazada y vamos a entrar aquí, miren, en este espacio. Vamos a separar el pétalo. Damos lazada y entramos aquí. Así. Y vamos a tejer un punto alto por 2 y por 2, que queden bien bonitos, miren. Así bien pegaditos. Nuevamente vamos a subir 4 cadenas. Aquí fueron 8 porque son las primeras que equivalen al punto alto y luego las que equivalen a la cadenita que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Así. Entonces debe quedar bien precioso. Muy bien, ahora van a ser 4. 1, 2, 3 y 4. Lazada, separamos el pétalo en el punto que queda en el centro y tejemos un punto alto. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Separamos. Entramos aquí en el centro. Que salga, que salga. Ahí está. A ver, salió medio. Ajustamos los puntos y les queda muy flojito. Y ya está. ¿Ok? Así. 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y un punto alto. A ver, no se deja, no se deja.
Y se deja, sí se deja. Ahí está, ya estamos a punto de finalizar. 1, 2, 3, 4. Y vamos a cerrar aquí, miren. Vamos a separar este petalito para cerrar en este espacio con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Y vamos a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a cerrar aquí. ¿Ok? Con punto deslizado. Vamos a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Y giramos el tejido para entrar en el punto que tejimos aquí. Con punto deslizado. Subimos una cadena. Y ahora vamos a tejer en puntos medios altos con una lazada, entrando a la cadenita que acabamos de tejer, que está aquí. Así. ¿Ok? Por aquí. Y vamos a tejer 6 puntos medios altos. 1, 2, 3. Saliendo por todo, miren, se me olvidó decirles que así. 4, lazada, mismo espacio. Salimos por todo. ¿Sí? Creo que ya los tengo. Me falta uno. Saliendo por todo. ¿Sí? Así. Cuando ya finalice, vamos a subir una cadena y en el mismo espacio un punto deslizado. Entramos a la cadenita que sigue con punto deslizado y una cadena. Preparamos la lazada, entramos con un punto medio alto saliendo por todo y a partir de aquí contamos 6. Entonces llevamos 1, punto número 2, lazada, punto número 3, lazada, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahora una cadena, mismo espacio, punto deslizado. Entramos al espacio que sigue con punto deslizado. Subimos una cadena, preparamos lazada porque ya nos toca los puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Traten de tejer bien apretadito para que este aretito no necesite endurecimiento. ¿Ok? Quedan bien bonitos. Y con este material que es así gruesecito, pueden usar pueden usar el otro que se llama... en la cajita de descripción les digo. Es que son muchos y no me acuerdo de los nombres, ¿ok? Una cadena cuando finalicen los 6, punto deslizado en el mismo espacio. Siguiente espacio, punto deslizado, cadena y 6. Y nos vamos bien rápido, ¿verdad? Ups, 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 ups. Por andar tejiendo rápido. Pesca el pétalo, pesca el pétalo. 1, 3, 4, 5. Ándale, ya me andaba pasando, amigas y amigos. Ya me andaba pasando, 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 pasando. Pasando, pasando. Ándale, ya voy en el otro. Bueno, ya finalicé, ya hice cadena y punto deslizado. Punto deslizado, cadena. ¿Okay? No se les olvide, son los mismos pasos una y otra vez. ¿Okay? Una y otra vez, mismos pasos. Tiene que quedar bien preciosísimo. Ándale, este quedó como que me dio. Y bueno, amigas y amigos, pues aquí ya finalicé una cadena. Cuando ya finalicen, ok, miren, la última cadenita de separación, mismo espacio, punto deslizado, ok, y subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y nos vamos a cerrar aquí con punto deslizado. Subimos una cadena y estiramos un poquitín. No tanto, nada más para alcanzar a ocultar. ¿Y qué creen, amigas y amigos? Pues miren esta belleza, ya quedó lista, quedó preciosa, ¿verdad? Es una linda flor que la podemos usar así o así, ¿ok? Si la quieren para separador de libros, en esta parte deben colocar una cadena y al final le pueden tejer una hojita o ponerle una piedrita como una gotita o así, ¿ok? Si la quieren como aplicación para una bufanda, para un suéter, para un vestido,
pues así, ya nada más lo unen a su vestido, ¿ok? Para cualquier otro tejido. Para llavero nada más colocan aquí su llavero, ¿ok? Y en especial yo lo voy a hacer un lindo arete porque se andan vendiendo, ¿verdad, amigas? Como pan caliente. Dice una amiga que se le hizo muy chistoso. Ay, pues ya saben que son las tendencias, amigas. Ustedes no se fijen mucho, ¿ok? No, no, no. Son tendencias, amigos y amigas, son tendencias. Ocultamos las hebras. Y una vez listo, colocamos todo lo que lleva, ¿ok? Yo le voy a poner unas lindas decoraciones. Entonces, miren, aquí las tengo listas ya, ¿ok? Son estas pequeñas chaquiritas y su ganchito para arete. ¿Ok? Sus aretitos. Y de estas son simples chaquiritas adentro de un alfiler. Y listo, ¿ok? Si ustedes tienen de otras bolitas, pónganle de otras bolitas, pónganles chaquiras, cuentitas, todo lo que tengan por ahí, amigos, ¿ok? Cada quien los va a hacer a su estilo y a su antojo. Bueno, me faltan algo. Se me habían olvidado las pinzas. Bueno, miren, estos yo los coloco así. Abro el ganchito que tiene por aquí, con cuidado, y luego coloco aquí. Voy a colocar uno por aquí. Así que vaya muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Uy, no quiere. Así. Una vez enganchadito, pues ya lo cierro. Estos son detalles muy minuciosos, amigos y amigas, ¿ok? Ahí está. Y pues así. De estos, pues ahí los ando tejiendo, amigas, porque son nuestros próximos aretes que vamos a traer por aquí, por allá. En nuestros concursos, amigas, ¿eh? Para que se vayan poniendo bien abusadas las que quieran ganarse unos lindos aretes. Ya los ando poniendo aquí a la venta y por supuesto para ustedes. Y miren, amigas y amigos, pues ya por último nada más le ponemos aquí su ganchito. Ahí está. Y también pues cerramos. Cerramos. Ahí quedó bien cerradito. Muy bien. ¿Y qué creen, amigas y amigos? Pues listo. Miren qué belleza. Quedaron preciosos, ¿verdad? Son una chulada. Quedaron lindísimos, me encantan. Y pues ya saben, se venden como pan caliente, ¿verdad, amigas y amigos? Pásale, 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 pásale. Ay, amiguitas, quedaron chulísimos, son una belleza. Espero los hagan de sus colores favoritos, de algún vestido que tengan por ahí, ¿verdad? Que lleve colores preciosos para que los tejan y se la pasen muy bonito con sus aretes tejidos, ¿sí? Recuerden, una tejedora siempre con tejido, ¿verdad? Miren qué bonitos los pétalos. Quedaron muy bien, son muy sencillitas, muy hermosas. Y bueno, pues hasta acá está ya listo su compañero. A ver, ¿dónde anda, compañero? Acá anda el compañero, amigas y amigos. Listos estos aretes, miren. Quedaron chulísimos, ¿verdad? Y bueno, amigas y amigos, pues esto ha sido todo el día de hoy. Espero se la pasen muy bonito tejiendo y pues mucha suerte en todo lo que hagan. Y a ver cuántos alcanzo a hacer, ¿ok, amigas? Para que se los ganen también. Entonces, nos vemos nos vemos entonces en el próximo video para mostrarles cosas hermosas y bellas así como esta, ¿ok? Nos vemos. Que tengan un excelente día. Bye. Quedaron muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos.